Se habla mucho de la perversión y crueldad de los nazis en la guerra, pero poco de su vida personal. Los jerarcas nazis tenían todos una relación bastante particular con sus esposas y con la intimidad, lo que hace pensar que la mentalidad nazista era algo retorcida en todos los aspectos, inclusive en lo sexual. En el video de hoy vamos a hablar de algunos matrimonios emblemáticos del nazismo y sus peculiares maneras de relacionarse. Exploraremos relaciones enfermizas, de sometimiento, infidelidades y romances secretos. Prepárense para un viaje a la intimidad de los hogares de los jerarcas nazis más importantes. Bienvenidos a Historia Militar. Comencemos. En la Alemania nazi las mujeres tenían un rol importante, pero sometido al que se les daba como género inferior. Se esperaba de ellas que fueran madres, dóciles y serviles a sus maridos. La mujer nazi ideal, aunque apoyaba los objetivos y aspiraciones del Tercer Reich, debía ser en gran medida apolítica, y las cuestiones de Estado serias estaban reservadas a los hombres, preparados para dicha tarea. Hay rumores que hablan que esta comodidad con lo femenino está relacionada a otro aspecto del Führer, pero no nos adelantemos. La esposa nacionalsocialista era una madre ejemplar, una dama elegante y sobre todo una mujer de hogar devota a su esposo. La imagen de la familia del régimen nazi era muy purista, por lo que los problemas domésticos de sus jerarcas debían ser ocultados. Exploremos entonces algunas de las relaciones más perversas que mantenían con sus esposas. Martin Bormann, polígamo. Conocido por su brutalidad, grosería y virulento antisemitismo, el jefe del partido nazi Martin Bormann ejerció un enorme poder como secretario privado de Hitler. Controlaba el acceso de las personas al Führer y también estaba a cargo de los ascensos y nombramientos del partido nazi. Era el hombre que ordenaba la estructura. Pocas mujeres personificaron mejor el ideal nazi de la feminidad que Gerda Bormann, su devota esposa. Ella tejió su cabello rubio en una trenza, evitó los cosméticos y usó un traje tradicional bávaro, al igual que sus 9 hijos. Gerda era una nazi incondicional, programada para obedecer a su violento marido, al punto de nunca discutir las atrocidades cometidas por este, y mucho menos sus infidelidades. En octubre de 1943, embriagado de poder y alcohol, Bormann se enamoró perdidamente de una mujer con la que coqueteó en un baile del partido. La mujer en cuestión, Manja Behrens, era una asistente dental que se había convertido en actriz debido a su impactante belleza. A pesar de su sagrado matrimonio, Bormann persiguió enfermizamente a Behrens sin descanso hasta que ella finalmente cedió a su galanteo. En este caso no hubo un gramo de romanticismo. Estamos hablando de una obsesión rayando lo enfermizo que el secretario del Führer desarrolló por esta señorita, al punto de comentar con sus confidentes: «Debo tenerla a como dé lugar». Una vez consumado el amorío, pasaron los meses y Bormann se vio obligado a confesarle a su esposa, Gerda, que se había enamorado perdida y locamente de su amante. Gerda, en lugar de sentirse dolida o preocupada, tuvo una solución novedosa. ¿Por qué no formar juntos un hogar polígamo? Según el testimonio de una ayudante de la casa Bormann, en la increíble conversación que tuvo la pareja nazi en la intimidad, Gerda le dijo efusivamente a su marido: «Un año Manja tiene un hijo y al año siguiente yo también, para que siempre tengas una esposa disponible. Reuniremos a todos los niños en una casa junto a un lago y seremos la familia perfecta». Esta declaración deja entrever que la doctrina nazi, que veía a las mujeres solamente como amas de casa y envases para tener hijos perfectos, se había hecho carne en Gerda Bormann. La dama nazi llegó a sugerir redactar un contrato que concediera a la amante los mismos derechos que a la esposa legítima, e incluso sugirió a su marido que debería aprobarse una ley en Alemania que diera derecho a los hombres sanos y valiosos a tener 2 esposas para poder perpetrar a una raza aria superior. Para Bormann, un hombre con una libido desenfrenada a la que satisfacía perversamente, resultaba una idea seductora. Sin embargo, el trío no duró mucho. La amante, Manja, tuvo problemas con el acuerdo, sintiéndose incómoda y acosada por la corrupta pareja nazi, y se fue.
Tales son las calamidades que proponían Bormann y su esposa, que Behrens prefirió exiliarse y trabajar turnos de 15 horas en una fábrica de armamento, antes que seguir con el influyente matrimonio del Tercer Reich. Heinrich Himmler, falso célibe. Heinrich Himmler no siempre fue el temible Reichsführer de las SS, uno de los máximos responsables del Holocausto y el artífice de los campos de exterminio. Hubo un tiempo en el que era un niño sensible que en sus inicios fue enclenque, miope, de mentón débil y que, como sucedió con muchos otros jerarcas nazis, poco tenía que ver con el ideal ario. Lo que no se puede negar es que adoraba el orden y que su madre, que lo mimó en exceso, lo quería con locura. Durante su infancia, los compañeros de Himmler afirmaban que no podría matar ni siquiera a un insecto, lo que fue un profundo error, considerando que sería el ideólogo del Holocausto nazi, que exterminó a más de 6 millones de víctimas. Himmler en su juventud no era un creyente de la posterior teoría fomentada por las SS de engendrar hijos arios que se convirtieran en una raza superior que repoblara la Unión Soviética. Por el contrario, en su juventud defendió la abstinencia sexual y directamente evitó relacionarse con mujeres, ya que para él la castidad era considerada como la máxima virtud del hombre y estaba brutalmente en contra de las relaciones fuera del matrimonio, la masturbación y la prostitución. De hecho, él relataba en sus diarios íntimos sus hipócritas preocupaciones por la promiscuidad de Alemania. Das Entsetzliche heute in Deutschland ist, dass die Frauen nicht mehr Mütter sein wollen. Wären wir noch so wie die alten Germanen mit ihren Sitten und ihren gesunden Einrichtungen waren. Ein königliches Geschlecht unter den Menschen. Teniendo en cuenta sus pensamientos, era lógico que Himmler fuera reacio a la intimidad en el dormitorio, pero en este tipo de perfiles ideológicos lo más común es que el sexo lo asustara y fascinara al mismo tiempo. El jefe de las SS permaneció virgen hasta los 20 años, después de leer un libro que sugería que los hombres jóvenes deberían canalizar su energía sexual hacia actividades más útiles. El celibato también era una forma de convertir en virtud su miserable fracaso con las mujeres, pero esta fase terminaría después de conocer a Margarita Sigrid Boden, 7 años mayor que él. Con ella, Himmler dio rienda suelta a su interés por el sexo femenino, haciendo que su inexperiencia y su inseguridad inicial hacia las mujeres disminuyeran al punto de generarle grandes rasgos de egomanía. Después de meses de histeria y cartas de amor enfermizo, ambos se casaron y tuvieron a la pequeña Gudrun en 1929. Tras el ascenso del nazismo, poco quedaba ya de aquel Himmler tímido que abogaba por la abstinencia. Después de estudiar la sexualidad femenina y fascinarse con ella, se convenció de que la monogamia era una obra de Satán inventada por la Iglesia Católica y que había que abolirla, cosa que le permitiría dar rienda suelta a su salvaje apetito sexual. Consecuente con sus nuevas teorías, se separó de su esposa de forma oficiosa y mantuvo una relación con una de sus secretarias, Hedwig Potthast, con quien tuvo 2 hijos. Una muestra más del cruel y perverso perfil del jerarca nazi. Joseph Goebbels, el sátiro. Goebbels, sin lugar a dudas un genio de la propaganda al servicio del Tercer Reich, era un individuo depravado y sexualmente obsesionado con las mujeres. Se sentía inferior a ellas y al superhombre nazi dado su físico disminuido y su pata coja. Según él mismo, su físico no se correspondía con su gran mente y ambición de poder. Documentos de la época cuentan que era apodado El Carnero por las muchas actrices y damas de sociedad a las que intentaba seducir por su pequeña talla y su necesidad casi patológica de montar a sus presas sexuales. También era descrito como manipulador y despiadado, al punto de amenazar a muchachas con su suicidio si ellas no accedían a compartir la cama con él. Este era el perfil del hombre perverso que conoció a Magda Ritschl, quien terminaría siendo conocida como la primera dama del Reich. En 1930, Ritschl asistió a un encuentro nazi y quedó impresionada por el feroz ministro de propaganda Goebbels. Comenzaron una relación romántica en febrero de 1931, pero había un obstáculo en el vínculo de la flamante pareja, Adolf Hitler.
Magda conoció al Führer al poco tiempo de empezar a salir con Goebbels y quedó inmediatamente fascinada por él, al punto de caer en un enamoramiento platónico que el canciller nazi correspondió de forma galante. Hitler quería entablar una relación con ella y mantenerla cerca, por lo que se le ocurrió una propuesta extraña. La idea fue que Magda se casara con Goebbels, situación que ella aceptó con entusiasmo. Magda era devota al Führer, y si bien su enamoramiento trágico era más fuerte que el que tenía con su marido, entendió que esa era la única forma de mantenerse cerca de Hitler. Magda y Goebbels se casaron en diciembre de 1931, aunque a él le inquietaba la adoración de ella por el Führer, al punto de escribir en su diario íntimo: «Se pierde un poco con el jefe, estoy sufriendo mucho esta situación, no pegué un ojo esta noche». A pesar de temer infidelidades de su esposa, él mismo la engañó repetidas veces, pero una de esas aventuras tuvo consecuencias con el Führer, cuando tuvo un romance con la actriz Lida Baarova en 1938, tal como lo cuenta la protagonista en este archivo. He invited me to tea with several actresses. It was noticeable that it was always only women. The actresses went in and out of his house, and I kept thinking to myself, this man must have something special beyond his charm. Of course, some actresses also wanted to use his position as Reich's propaganda minister, and thus head of the film industry for their advantages, you know. Goebbels was smart, very smart, and a great man, but I never loved him. El siniestro Goebbels le confesó la relación a su esposa y le preguntó si los tres podrían coexistir, proponiendo una relación poligámica. Magda pidió tiempo para pensarlo y fue a consultar si podía divorciarse directamente con Hitler, quien le prohibió que lo hiciera. Hay que entender que el matrimonio Goebbels era uno de los hogares ejemplares del régimen nazista, y el líder no podía permitir que esa imagen se derrumbara. Magda aceptó resignada la decisión de Hitler debido a la devoción, amor y fanatismo que le despertaba, y permaneció con Goebbels hasta su trágico y oscuro final. Según testimonios de la época, el Führer fantaseó con tener una aventura clandestina con Magda y ella también con él. Sin embargo, los historiadores creen que es poco probable que Magda y Hitler consumaran alguna vez su relación. Rudolf Hess, asexuado o amigo íntimo del Führer. Rudolf Hess, el segundo del Führer, conoció a Ilse, su futura esposa, cuando él tenía 26 años y ella todavía era una colegiala. La joven quedó enamorada y lo persiguió, pero él se resistió. Según consta históricamente, el lugarteniente de Hitler era virgen y tenía una relación torturada con su cuerpo y sus deseos sexuales. La pareja salió durante varios años durante los cuales Hess no mostró ningún interés en el sexo, pero los unía a un amor compartido mucho más fuerte y siniestro. Hess y su novia vieron a Hitler dando una conferencia por primera vez alrededor de 1920 e inmediatamente quedaron bajo su hechizo. Fue su respuesta compartida al Führer lo que forjó un vínculo inquebrantable entre ellos y sostuvo su asexual relación. Sin embargo, después de 7 años sin sexo, Hess no parecía estar cerca de proponerle matrimonio a Ilse. Ya conformando lo que sería el Partido Nacional Socialista en 1927, mientras Ilse, Hess y Hitler cenaban en un café, el líder nazi tomó la mano de la mujer, la puso sobre la de Hess y le propuso casarse. Ninguno de los fanáticos pudo negarse y en diciembre de ese mismo año, ambos nazis devotos habían contraído matrimonio. Se mudaron juntos a un pequeño apartamento en Múnich, pero como la aversión de Hess al sexo persistió, Ilse se quejó con una amiga de que se sentía como una muchacha de convento. El celibato de Hess es un gran misterio que se mantiene hasta el día de hoy. No obstante, hay una fuerte y sorprendente teoría. Hay una pregunta que durante décadas ha rondado la cabeza de los más célebres historiadores. ¿Cuál era realmente la naturaleza de la relación entre Adolf Hitler y Rudolf Hess? Es ampliamente sabido que el primero era una especie de dios para el segundo. Hess sentía una admiración desmedida por Hitler, como queda demostrado por el hecho de que fue él quien primero utilizó la expresión Mein Führer, mi guía o mi jefe. Cuando mencionaba al dictador, este tímido seguidor que detestaba hablar en público parecía al borde del éxtasis amoroso.
No hay palabras lo suficientemente grandilocuentes para describir la felicidad que lo embargaba por pertenecer al círculo más íntimo del Lobo, el sobrenombre con el que se conocía a Hitler. Así lo señalaba al final de sus discursos al borde de la histeria, con el dueño del Tercer Reich sentado a su lado, quien escuchaba con una tímida sonrisa la lluvia de elogios. Se puede decir que hasta se sonrojaba al recibir los halagos públicos del más fiel de sus hombres. Al fin y al cabo, Hess no era simplemente un alto cargo. El Führer jamás se mostraba cariñoso delante de su público. De hecho, huía literalmente de las manifestaciones de calor humano. Su perrita Blondie, los niños y extrañamente Rudolf Hess eran los únicos que gozaban de gestos de afecto en sus apariciones públicas. La relación entre Hitler y Hess ha dado mucho que hablar a lo largo de los años, tanto que incluso se ha especulado con un posible vínculo homosexual entre ambos. Algunos testigos incluso cuentan que en ocasiones salían agarrados del brazo de su despacho. Los rumores no tardaron en aparecer y la obsesión del segundo por el Führer le hizo ganarse el sobrenombre de Fräulein Hess o Señorita Hess. Su fanática dedicación molestó a los primeros nacionalsocialistas, que acusaban al lugarteniente de ser un invertido, un homosexual, que cayó desmayado de amor por Hitler y con quien tenía demostraciones homoeróticas de afecto. El hecho de que tardara 10 años en tener un hijo con su esposa Ilse no hizo más que alimentar esos rumores. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland! Die Deutschland! Hitler! Hitler! Sieg! Si bien nunca pudo probarse la relación homosexual entre Hitler y su lugarteniente, muchos historiadores y especialistas sostienen e investigan esta línea. Esta historia de amor tuvo un final trágico. La traición de Hess cuando fue a Escocia a negociar con los aliados le dolió a Hitler tanto como la muerte de su sobrina. Incluso se dice que lloró. Supuestamente, a su modo de ver, Hess había sido el único amor verdadero de su vida. Antes de terminar, no queríamos dejar de preguntarte, ¿crees que Hitler verdaderamente tuvo un affair homosexual con su mano derecha Rudolf Hess? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.